Ya, Sí, gracias. profesor. Ya, muy bien. Voy a apagar mi cámara para que esto pueda fluir más rápido. Ya, hoy día vamos a desarrollar el segundo tema que corresponde al programa que en este caso tenemos en química. ¿Mm? Vamos a ver lo que es la semana 2, ¿ya? Que corresponde a todo lo que es materia, energía y cambios. ¿Mm? Ya, entonces, todos nosotros sabemos que es materia, ¿no? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y está en constante movimiento, ¿ya? Así podemos definir la materia ya casi en forma general, pero también lo podemos decir así. Todo aquello que existe en el universo presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea, posee volumen, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, una manzana, un poco de agua, una silla, ¿no? Globos, lo que comemos, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de cuerpos materiales que están a nuestro alrededor. Como también nosotros, ¿no? Somos seres vivos y los seres vivos también son materia, tanto animales como vegetales, ¿no? Los animales como vegetales, y hasta nosotros mismos que somos parte de la especie de los animales, ¿no? De todo lo que nosotros conocemos. Entonces, una roca, el aire, el agua, las plantas y nosotros mismos somos materia. Todo eso es lo que corresponde a lo que es materia. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene la materia? Pues se encuentra en constante cambio y transformación. Como ya les dije, ¿no? Está en constante cambio y transformación, está en movimiento. La materia no está estática, siempre está moviéndose, cambiando. Por ejemplo, una plantita, tú la riegas, una semilla nada más, comienza a crecer hasta formar un árbol totalmente completo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que parte de la tierra y del agua y el aire han pasado a formar parte de esta planta y la ha comenzado a absorber y ha comenzado a crecer. Entonces se ha ido transformando toda esa sustancia que están alrededor, aire, agua y los minerales de la tierra, se han ido transformando para formar, en este caso, un árbol, ¿no? Ya. Como ya le dije, está en constante movimiento. La materia, sea sólida, líquida, gaseosa, está en constante movimiento, ¿no? Muchos dicen, no, un sólido no se mueve. Sí, se mueve un sólido se mueve. ¿Y por qué se mueve un sólido? Porque sus partículas no están estáticas, sino están vibrando, vibran en un sólido. Bueno, los líquidos sí comienzan a fluir, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Comienzan a moverse. En cambio, los gases ya su movimiento es mucho mayor, ¿no? Están constantes, ¿qué cosa? Están en constante y libre movimiento. ¿Mm? Ahora, y nosotros nos movemos, ¿no? Claro, al pasar y trasladarnos de un lugar a otro, nos estamos moviendo. Ahora, muchos dicen, ¿y si yo me quedo parado, ya no me mueve? No, sí, porque la Tierra está girando. Y si la Tierra gira, se mueve, y tú también te mueves. Así también, lo que nosotros tenemos como la Tierra se mueve alrededor de su eje, ¿sí o no? Y también se mueve alrededor del Sol, y el Sol se mueve alrededor de nuestra galaxia, nuestro centro de la galaxia, y nuestra galaxia se está expandiendo, ¿no? En el universo, ¿ya? Entonces todo está en constante movimiento y transformación. Ahora, ¿cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica según su composición, que puede ser variable o puede ser definida, químicamente definida, pura, ¿no? Por ejemplo, una mezcla es una composición de materia variable. En cambio, una sustancia químicamente pura es una composición totalmente definida, con características muy y propiedades muy definidas. Ahora, una mezcla puede estar en una sola fase, o sea, puede ser homogénea, como las soluciones, o puede estar en dos o más fases, y a esta mezcla se le llaman heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, el vino. Si tú tienes vino, tú sabes que el vino contiene alcohol, ¿no? Y el alcohol y el agua que hay en el vino y los otros componentes que hay en el vino simplemente no se ven. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea, ¿no? Vinos, los alcoholes, hasta las aleaciones, ¿no? Otro, una mezcla heterogénea, ya no. Una mezcla heterogénea como el granito, ya tú la puedes observar porque hay diferentes colores y esos colores realmente representan diferentes sustancias químicas. El granito, ¿no? En cambio, una sustancia pura puede estar formado por dos o más elementos, ¿no? En una composición muy definida, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio. Una cantidad definida de átomos, un sodio y un cloro.
En cambio, un elemento, ¿no? Cloruro de sodio o el dióxido de carbono, que hay dos átomos de oxígeno y un carbono. En cambio, un elemento, pues, es una sustancia simple, es una sustancia elemental, como por ejemplo, ¿quién? El diamante. Y el diamante está formado de un elemento, al carbono puro. Este es el diamante. Carbono puro. Podemos tener sodio, podemos tener cloro, podemos tener oxígeno, y estos son elementos, ¿ya? ¿Por qué? Porque están formados por el átomo de un mismo elemento, ¿no? Ya, acá no, pues, ¿no? Acá ya hay átomos diferentes. Entonces, ahí está lo que es mezcla y sustancia pura. Ahora hablemos con más detalle cada una de ellas. ¿Mm? Sustancia pura. Su clasificación puede ser simple, ¿no? De la sustancia simple o elemental puede ser monoatómicos. ¿Por qué decimos que es monoatómico? Mono, ¿qué quiere decir? Uno, ¿no? Claro, mono es uno, un átomo. Por ejemplo, el oro está formado acá solamente hay átomos de oro y está formado por solamente la composición de un átomo. O el grafito, ¿no? El grafito que es carbono, ¿no? Carbono puro. O también pueden ser poliatómicos. Entonces acá ya tenemos varios, ¿qué cosa? Átomos, ¿no? O por ejemplo, pero sigue siendo elemental, ¿ah? De un solo elemento, pero de varios átomos. Por ejemplo, el ozono. El ozono es formado por 3 átomos de oxígeno, pero es una sustancia elemental, simple, porque solamente contiene oxígeno. El gas cloro, también, ¿no? El gas cloro solamente está formado por un solo elemento, cloro, pero está formado por varios átomos. Yo puedo tener, por ejemplo, el sodio también, ¿no? Yo puedo tener el hierro, son sustancias simples monoatómicas. O puedo tener el oxígeno que respiramos, o puedo tener el nitrógeno, o puedo tener, ¿qué cosa? El fósforo, ¿no? Entonces son elementos, pero estos ya son poliatómicos y estos son monoatómicos. Las sustancias compuestas están constituidas por átomos del mismo elemento, de elementos, perdón, diferentes ya. No es como en el anterior, de un mismo elemento, no. Acá ya los elementos tienen obligadamente que ser diferentes para que a esta sustancia se le llame compuesta. Por ejemplo, la sal, sodio. La sal está formado por sodio y cloro, dos elementos totalmente distintos. Y las sustancias compuestas se pueden descomponer, ¿sí? Se pueden separar, pero solamente usamos métodos químicos para su separación. ¿Cómo? Tenemos acá cloruro de sodio, ¿ya? La electrólisis de cloruro de sodio, claro, cloruro de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú tienes cloruro de sodio en estado líquido? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos sodio y cloro se ionizan. Y cuando tú le haces pasar corriente eléctrica, ¿mediante qué cosa? Una batería a estos electrodos. Entonces comienzan estos a cargarse positivo y otro negativo. Y son atraídos. El cloro se va hacia la parte positiva y el sodio se va hacia la parte negativa. Y entonces ya estamos colocando qué cosa acá, sodio y acá está yendo, no, perdón, acá se está yendo qué cosa, el cloro, sale el cloro y acá se deposita cloro, ¿no? Sodio, ¿no? Entonces ya se está separando en cloro y sodio, este cloruro de sodio, mediante el proceso de electrolisis, cuya reacción puede ser así, ¿no? Tenemos dos cloruros de sodio, le pasa corriente eléctrica y se separa en sodio y cloro. Entonces los compuestos se pueden separar químicamente. ¿Estamos? Este es uno de los métodos de separación. Ahora, la mezcla se puede clasificar en homogénea. ¿Cómo? Por ejemplo, es un sistema formado por una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea de materia, llamada también solución. Por ejemplo, yo puedo tener las aleaciones, ¿no? Los bronces. Bronce es ¿qué cosa? Cobre y estaño. Ahora tú dirás, pero yo sé que las soluciones, una mezcla homogénea se le llama solución, pero yo sé que las soluciones son líquidas. No, las soluciones también pueden ser sólidas o pueden ser gaseosas. Claro, si tú mezclas agua más alcohol, es una solución, ¿qué cosa? Líquida. Pero si tú mezclas cobre con estaño, es una solución sólida. Y si tú mezclas oxígeno con nitrógeno, también es una solución, pero gaseosa. ¿No? Entonces las soluciones pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. ¿Cuándo se dice que una mezcla es una solución? Cuando estos componentes no se pueden diferenciar por ningún método. ¿No? O sea, tú no los puedes diferenciar, no los puedes ver, no los puedes observar que hay oxígeno y nitrógeno, porque en una solución las sustancias están a nivel atómico y molecular y iónico. Por lo tanto, no se van a poder ver un átomo, una molécula o un ion. ¿Ya? En este caso son soluciones sólidas, las aleaciones como el bronce y latones.
El agua potable, ¿es qué cosa? Agua con sales, ¿no? Tiene cloro, tiene flúor. Entonces el agua potable también viene a ser una mezcla, pero homogénea porque tú no puedes ver las sales acá. El aire, ¿no? El aire tiene una gran cantidad de gases, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono. Entonces tú no puedes ver ahí, ¿no? Los componentes del aire no los puedes diferenciar. Entonces todos estos son soluciones y están formados por una sola fase. Claro, el aire es solamente una fase, el agua también una sola fase. Ahora, ¿cuándo diríamos que hay varias fases? Ya cuando, por ejemplo, tú agarras y mezclas qué cosa? Agua con qué? Con aceite. Ahí sí ya ves la separación. Entonces, acá sí ya habría qué cosa? Dos fases. Una fase y otra fase. Entonces, ahí sí habría fase. ¿Por qué? Porque ya tú puedes ver las separaciones, ¿no? Porque hay límites claramente definidos que separan de otra sustancia. Entonces ahí ya habría dos fases. Pero las soluciones o mezclas homogéneas son sistemas de una sola fase. O sea, se le puede decir que son monofásicos. En cambio, las mezclas heterogéneas ya presentan o dos o más fases. Como ya les dije, ¿no? Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio. Ahí sí, todavía lo puedes observar hasta con un microscopio. Pero si ya no se puede observar ni siquiera con un microscopio, entonces la diferencia, entonces ya estamos hablando de mezclas homogéneas. ¿Ya? Por ejemplo, la leche, ya está. Tú dices, no, la leche, yo lo veo la leche que es una mezcla homogénea. No, ¿cómo va a ser homogénea? Si la leche tiene grasa, una gran cantidad de componentes, ¿no? En este caso, de grasa. Si tú a la leche la dejas reposar o la hierves, tú vas a ver que en la parte superior se comienza a depositar, ¿qué cosa? Una pequeña grasita, ¿no? Claro, porque la grasa es menos densa que esta sustancia líquida y se va, pues, ¿no? Ahora que me digas leche descremada, ¿no? Ah, ya, ¿no? Que no tiene nada de grasa y eso es otra cosa. La leche descremada solamente tiene agua con minerales de la leche, ¿no? Pero no tiene grasa. Pero siempre va a traer un poco, ¿no? En la leche, ¿ya? La caliza, ¿no? La caliza, que es un mineral, tú dices, no, pero yo veo que la caliza no se puede observar. Es una piedra que de color blanco, sí, pero si tú lo ves con un microscopio vas a comenzar a observar los diferentes componentes, ¿no? Que tiene. ¿Por qué? Porque van a tener diferente coloración. Carbonato de calcio, arcilla, cuarzo, la caliza es un mineral, ¿no? Que contiene una gran cantidad de sustancias, ¿ya? Entonces, esa es una mezcla heterogénea ya. Lo puedes ver a simple vista o simplemente lo puedes ver con un microscopio. En cambio, tú a simple vista, a eso es lo que te dije, ¿no? Aceite y agua, ahí sí lo puedes ver a simple vista, ¿no? La separación. Ahora, métodos físicos de separación. Pero estos métodos ya no son químicos, sino físicos. Y hay varios métodos físicos para poder separar las mezclas, ¿no? Porque ya saben que las mezclas, cuando tú mezclas, las sustancias van a estar claramente definidas. ¿Estamos? ¿Y las puedes separar? Sí, las puedes separar, ¿ya? Un compuesto se puede separar químicamente porque tienes que separar el sodio del cloro en este compuesto. Acá sí es químico. Pero cuando tienes, ¿qué cosa? Sal y agua mezclado, sal con agua, entonces ahí lo tienes que hacer mediante método físico, porque no vas a separar hidrógeno cloro ni hidrógeno oxígeno, ¿no? Si no vas a separar los componentes nada más, ¿ya? Ahí sí usamos métodos físicos. No quieres separar, digamos, unas partículas sólidas más grandes que otras. Entonces lo que haces es usar el tamizado. Se usa un tamiz. Entonces comienza a pasar las partículas más pequeñas y quedan las partículas más grandes. Esto principalmente para separar sólidos de diferentes tamaños. Ahora podemos usar el método de destilación o decantación, perdón. Decantación, ¿qué quiere decir? Tú agarras una mezcla que está formado, ¿no? Entonces lo dejas reposar y ¿qué es lo que va a pasar? La sustancia, una sustancia líquida se va a ir al fondo y la otra en la superficie, ¿no? Algo así como el aceite. Si tú tienes aceite con agua, ¿no? Entonces lo mueves bien, partes de aceite se van a introducir dentro del agua, pero lo dejas reposar. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante un tiempo? El agua se va a depositar en el fondo y el aceite va a comenzar a flotar. ¿Sí o no? Entonces, si acá hay un cañito, entonces lo podemos separar, podemos abrir el cañito y el agua puede salir y el aceite puede quedar hasta que una vez que ya caiga la primera gota de aceite, ahí mismo cierra el caño. Entonces ya separé el agua del aceite. Y eso se hace por diferencia de densidades, ¿no? Principalmente para separar líquidos, una mezcla de líquidos, ¿ya?
Ahora, lo que nosotros conocemos como filtrado, ¿no? La filtración. La filtración es para separar sólidos de líquidos, pero sólidos, ¿no? En este caso, que no pueden atravesar la porosidad del papel filtro, ¿no? Solamente para mezclas heterogéneas, ¿ah? No para mezclas homogéneas, porque las mezclas homogéneas no se pueden separar mediante este tipo de proceso, ¿no? La filtración. Es como decir, no, tú agarras, echas un poco de agua eh, con azúcar y el agua y el azúcar va a pasar el filtro. El agua con sal también va a pasar. Todo sale agua con sal al final, ¿no? Por eso que después vas a probar agua con sal. Pero si tienes agua con un poco de tierra, entonces agarras, echas, pasa el agua y la tierra queda en el... ¿Por qué? Porque las partículas de polvo de tierra son ya grandes que no atraviesan el filtro, ¿no? Sólidos con líquidos se puede separar, ¿no? Pero sólidos que en este caso ya no homogenizados, sino en forma heterogénea. Métodos físicos. Tenemos que causar la destilación. Y la destilación se usa para separar ¿qué cosa? Líquidos. Los líquidos. Por ejemplo, yo tengo acá, digamos que yo tenga acá agua con alcohol. El agua con el alcohol es una mezcla homogénea. Ahora tú dices, yo lo dejo reposar, el agua se va al fondo y el alcohol, no, esto va a quedar y perdurar toda la vida. Entonces, ¿qué haces? Agarras, lo calientas. Ahora, el alcohol y el agua tienen diferentes temperaturas de ebullición. El alcohol, vamos a ver, aproximadamente hierve a 80 grados y el agua ya saben a cuánto, a 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a calentar y ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que a la temperatura, cuando llegue a la temperatura de 80 grados, el alcohol, o sea, y mantienes esa temperatura, entonces el alcohol comienza ¿qué? A evaporarse, ¿no? A evaporarse y el agua no se evapora porque el agua todavía necesita 20 grados más para evaporarse. Entonces lo que va a pasar es que el agua comienza a pasar de su fase líquida, no, el alcohol de su fase líquida a la fase gaseosa. Entonces acá yo tengo acá, pasa de la fase líquida a la fase gaseosa y simplemente ¿qué ocurre? Lo pasamos por en este caso, un tubo donde comience a entrar agua y salir agua, pero fría. Entonces esa sustancia gaseosa, que es el alcohol, se comienza a enfriar y comienza en este caso, pasar del estado, ¿qué cosa? Líquido al estado gaseoso. Primero pasa del estado líquido, ¿no? Al estado gaseoso y luego acá sí, del estado gaseoso al estado, ¿qué cosa? Líquido, acá me equivoqué. Del estado gaseoso al estado líquido por enfriamiento, ¿no? Y esa es la llamada destilación. Se usa para separar una mezcla de líquidos, ¿ya? En este caso, líquidos homogeneizados. La evaporación. La evaporación se usa principalmente para separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, yo tengo sal con agua. Mezclado sal con agua. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, voy a usar un papel filtro. No, pues la sal está a nivel iónico, entonces va a pasar el filtro. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es calentar. Calientas hasta que el agua comience a evaporarse. Una vez que el agua se evapora, entonces va a quedar la sal nada más. Entonces, este es el vapor, ¿no? De agua. Y acá en la cápsula de porcelana comienza a quedar el cloruro de sodio. Pero el agua ya comienza a salir en forma de vapor, ¿no? Y a eso se le llama evaporación. Para separar sólidos también podemos usar la imantación, pero depende en este caso de los metales, ¿no? O sea, principalmente metales que se imanten fácilmente. Por ejemplo, yo tengo limaduras de hierro con un poco de tierra. Entonces paso un imán a través de esa limadura de hierro mezclado con tierra, entonces va a comenzar el imán a pegarse, ¿no? O el hierro a pegarse en el imán, ¿no? Principalmente para separar sólidos que tengan una característica de imantación. Ahora, propiedades de la materia. La materia va a tener primero, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es una característica, ¿no? Que posee, a ver, así en forma sencilla, una característica que posee la materia. ¿Para qué? Para poder diferenciarse de otra. ¿Tú cómo sabes que esto es agua? ¿Y cómo sabes que este es alcohol? Si tú observas, los dos son, ¿qué cosa? Incoloros. Alcohol puro y agua, ¿no? Alcohol puro. Ya vamos a ver. ¿Cómo sabes que este es alcohol puro? ¿Ya? Y agua, digamos, metanol, ¿no?
y acá agua pura. ¿Cómo sabes? Si los dos tienen, ¿qué cosa? Son incoloros. Entonces, por algunas propiedades que los pueda diferenciar. Por ejemplo, su olor. El olor del alcohol es totalmente diferente. El agua es inodoro, no tiene olor. Y el alcohol ahí mismo se siente su olor. Su sabor, también el sabor, ¿no? El color no, porque tienen la misma coloración, pero otras propiedades, ¿no? Que los pueda observar, que se pueda observar en su separación. La temperatura de ebullición. El agua hierve a que a 100, pero el alcohol hierve a que a 80. Entonces, si tú tienes esta sustancia líquida incolora que hierve a 80, tiene un olor y tiene un sabor, entonces característico ya es, identificamos la sustancia. Y estos son propiedades, pues olor, sabor, temperatura de ebullición, punto de ebullición, esas son propiedades características de las sustancias. Ahora, estas propiedades pueden ser físicas como químicas. ¿Ya? Ahora, físicas pueden ser de dos tipos las físicas. ¿Cuál? Generales y particulares. Ahora, como generales, que cumplen para todo tipo de materia. Por ejemplo, toda la materia tiene masa, esa es su definición. La materia es aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, o sea, toda la materia. Claro, sea sólida, líquida o gaseosa, tiene masa. Sea pequeñito o sea inmensa, grande, también tiene masa. Sea un átomo o sea el sol, tienen masa. Entonces todo es algo general, el peso, la impenetrabilidad. Dos cuerpos materiales no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, son impenetrables, pues, ¿no? Es una de las propiedades generales de la materia. A particulares es cuando solamente cumple para determinados tipos, ¿no? Por ejemplo, la maleabilidad, ductibilidad, conductividad, brillo. La maleabilidad, ¿qué es la maleabilidad? Por ejemplo, yo tengo acá una barra de oro. Entonces yo lo voy a laminar. ¿Lo puedo laminar? Sí, puedo colocar pequeñas laminitas de oro, ¿no? Y a eso se le llama maleabilidad. O sea, volver a un sólido en láminas muy delgadas, ¿ya? Maleable. Ductibilidad, volverlo también lo puedo pasar a hilos, ¿no? Y esto solamente cumple para quién? Para sólidos y muy duros. ¿Cómo? Pero no, pues no vas a hilar, tú no vas a hilar que el agua, no vas a hilar qué cosa, el aire. Claro, no se puede formar hilo del agua ni hilo del aire, ¿no? Ni los vas a laminar. Entonces esto solamente es para quién, para sólidos. Es una propiedad particular, la maleabilidad, ductibilidad, conductividad eléctrica y del calor, ¿no? Y eso solamente lo tienen no todos, sino algunos nada más. Principalmente quienes, los metales, ¿no? Brillo, los metales también, el metal brilla, ¿no? Bueno, son propiedades particulares que no cumplen para todos. A casi todos, pero acá no. Ahora, las propiedades químicas son aquellas que van a generar sustancias nuevas, como por ejemplo la radiactividad frente al oxígeno. Por ejemplo, yo tengo acá el sodio, reacciona con el oxígeno del ambiente y se forma óxido de sodio. Ya está, se formó una sustancia nueva. Y a esto se le llama reactividad. ¿Frente a quién? Al oxígeno. O sea, el sodio es altamente reactivo frente al oxígeno. Y se forma óxido de sodio. Entonces, esta sustancia es totalmente distinta de estas dos ya. Propiedades totalmente distintas. Por lo tanto, ya estamos hablando de un proceso de transformación de sustancias en otras, o sea, de un proceso, ¿qué cosa? Químico. La reactividad frente a los metales, por ejemplo, tú tienes zinc y le agregas ácido muriático. Entonces lo que va a pasar, inmediatamente el zinc comienza a reaccionar y se forma cloruro de zinc, ¿más quién? Más hidrógeno gaseoso. Ustedes han visto cuando cae un poco de ácido en el suelo, comienza a burbujear, ácido muriático. ¿Por qué comienza a burbujear? Porque está saliendo hidrógeno. Y comienza a cambiar su coloración. ¿Por qué? Porque ya se está formando nuevas sales, ¿no? Entonces, acá hay una reacción, ¿no? Química. ¿Mm? Reactividad frente a los metales, la acidez, la basicidad también, ¿no? Son características, ¿no? Que poseen algunas sustancias cuando reaccionan para encontrar su grado de acidez y basicidad. Por ejemplo, las propiedades físicas, hablemos con más detalle. La impenetrabilidad, como ya les dije, ¿no? Si tú echas este cuerpo acá, en esta cantidad de 220 centímetros cúbicos de agua, por supuesto que el agua va a incrementar. Y lo que incrementa es lo mismo que le has agregado, o sea, el mismo volumen. Entonces, ¿cuánto tenías? 220, llegó a 270, entonces, ¿cuánto ha incrementado? 50 centímetros cúbicos. Y esos 50 centímetros cúbicos en sí es el volumen del metal que ha desplazado a ese volumen de agua.
O sea, el volumen de agua desplazado va a ser idéntico al volumen, en este caso, de ese cuerpo. Ese es el principio de Arquímedes, pues, ¿no? A ver, propiedad general, ¿ah? Es una propiedad general, todas las tienen. El color es una propiedad particular, no tiene todo color, pues. El agua es incoloro, ¿no? No tiene color. Es algo particular. La ductilidad también no todos son dúctiles, solamente los sólidos. Son propiedades particulares, ¿no? Ductibilidad, color. Propiedades intensivas y extensivas. ¿Ya? Propiedades intensivas y propiedades extensivas. Ahora, cuando una propiedad es intensiva y extensiva. ¿Ya? Cuando una propiedad es extensiva y cuando una propiedad es intensiva. Ya, les voy a hacer un análisis bastante sencillo para que ustedes entiendan. A ver, digamos, voy a tener una propiedad, volumen. Esa es una propiedad. Y es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la masa. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo acá una tiza cuyo volumen es 10 centímetros cúbicos? ¿Ya cuánto de tiza tengo? Tengo 20 gramos de tiza. 80 gramos de tiza ya. Ahora, ¿qué pasaría si la parto en la mitad? El volumen será el mismo y la masa la misma. Si yo la parto en la mitad, ¿cuánto tendré? 40 gramos. Y el volumen, 5 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este volumen depende de la masa. Cuando menos masa o más masa, menos volumen o más volumen. O sea, es dependiente, ¿no? O sea, el volumen depende de la masa del cuerpo, o sea, de la cantidad de sustancia que hay ahí. Esa es una propiedad extensiva. Ahora, color. Vamos a ver. Sigamos con la tiza de 80 gramos. Y que tenga un color, vamos a ver, rojo. Supongamos, ¿no? Color rojo de la tiza. Ahora, ¿qué pasaría si la parto en la mitad? Tendré 40 gramos. Ahora, ¿alguien me puede decir qué color tendrá? Acá tiene rojo. Ahora, ¿qué color tendrá? Rojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el color no depende de esta cantidad de materia. Así tú tengas más materia o tengas menos materia, el color permanece. ¿Estamos? O sea, es una propiedad, ¿qué cosa? Intensiva. Entonces, ¿cuándo se dice que es extensiva? Cuando depende de la cantidad de masa, ¿no? De la masa. ¿Y cuándo se dice que es intensiva? Cuando no depende, ¿no? Así tú cambias la masa, siempre va a ser el mismo color en este caso, o la misma propiedad se va a mantener. Algo así como el punto de ebullición del agua. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. Ya tú tienes, ¿qué cosa? Un gramo de agua. ¿Qué temperatura hervirá? 100 grados. Ahora, ¿qué tienes si tendrías 50 kilogramos de agua? ¿A qué temperatura hervirá? A 100 grados. No me interesa qué cosa. La masa, o sea, la cantidad de materia. ¿Ya? Entonces, a esas propiedades se le llaman intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. ¿Ya? O sea, perdón, no depende de la cantidad de masa. Acá sí depende, acá no depende. El volumen sí depende. El color no depende de la masa. Podemos tener, pues, algunas, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Volumen, la masa misma, ¿no? Masa, peso, volumen, longitud, área, inercia, todos ellos, más cantidad de materia o menos, siempre va a esto a cambiar. En cambio, acá no. Punto de ebullición del agua. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Esa es la densidad del agua. Y si tú así tengas un vasito con agua o tengas un barril con agua, su densidad pura del agua es 1 gramo por mililitro. O sea, no depende. La conductividad eléctrica tampoco, pues, ¿no? Tampoco depende. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un cablecito grueso o un cablecito delgado y siempre va a ser buen conductor de la corriente si es hierro, ¿no? Cantidad, etcétera. Ahí tendríamos las propiedades físicas que pueden ser extensivas o intensivas, las que dependen y las que no dependen de la masa. Propiedades químicas.
Las propiedades químicas vamos a tener transformación de sustancias. Si hay transformación de sustancias, es una propiedad química, ¿no? Por ejemplo, cuando se enciende una vela en el aire, entonces hay la transformación de dióxido de carbono en agua, ¿no? Dióxido de carbono, o sea, estas sustancias se transforman en dióxido de carbono, hasta monóxido de carbono. La acidez y la basicidad. Por ejemplo, hay un papelito llamado tornasol, que está formado de sustancias químicas. Ahora, si tú lo viertes o lo echas dentro de una sustancia ácida, este va a comenzar a reaccionar. Esta sustancia del tornasol y esta sustancia del ácido comienzan a reaccionar. Y al reaccionar comienzan a formar sustancias de otra coloración. Por ejemplo, la acidez, ¿no? Este papelito que era amarillo de tornasol se comienza a volver rojo por la sustancia que se está formando. La basicidad se comienza a volver, ¿qué cosa? Azul. Porque hay una reacción química y comienza a formar, ¿qué cosa? Y comienza a formar sustancias nuevas con diferente coloración. O también la reacción con el agua, ¿no? Por ejemplo, el sodio, que les había dicho, a reaccionar con el agua lo hace muy violentamente, ¿no? Sodio, ¿por qué? Porque se comienza el sodio a reaccionar con el agua, inmediatamente comienza a formar de cloruro de sodio y comienza a liberarse, ¿qué cosa? Hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Acá no se libera hidrógeno, así, ya. Ya, entonces el sodio con el agua forma, ¿qué cosa? Cloruro de sodio más hidrógeno gaseoso. Es de la reacción, hay una reactividad con el agua y es una propiedad química. Pues, profesor, no se le escucha. Ah, Profesor, no perdón. se le escucha. ¿Ya ahora? ¿Se me escucha? Ahora sí, Ahora profesor. sí, ahora sí, profesor. ¿Hace rato no me estaban escuchando o recién? Recién Cuando inició. pasó esta diapositiva. Ah, en esta diapositiva. Ah, ya, ya, ya. Ah, disculpen. Había movido mi micro. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo le digo, no? Hay los estados de agregación de la materia. Y los estados de agregación dependen de la presión y dependen de la temperatura. Ya, entonces, por ejemplo, yo puedo tener hierro sólido, pero a la temperatura ambiente, supongamos que sea 25 grados Celsius. Ahora, 25 grados Celsius es sólido, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo le elevo hasta llegar a 1800 grados Celsius? Por, por supuesto que el hierro va a comenzar a derretirse y pasa hierro en estado, ¿qué cosa? Líquido. Entonces los estados dependen de qué? De la temperatura. Depende de la temperatura. ¿Ya? Por eso se dice, y también de la presión, ¿no? Como el gas, ¿no? El gas tú le puedes, el gas a temperatura ambiental, el gas propano a temperatura ambiental, puede ser qué cosa, puede estar en estado gaseoso, pero tú le puedes aumentar la presión y lo puedes hasta volver líquido, ¿ya? Ahora, estos estados se caracterizan de la siguiente manera. Entre sus partículas de un estado sólido hay fuerzas de cohesión o fuerzas de atracción muy grandes, ¿no? Claro, estas fuerzas son tan grandes que hacen que las partículas se queden en un solo lugar, no pasen de un lugar a otro, pero siempre vibran, pero están en esa posición, siempre se mueven, ¿no? Pero están en una sola posición. En cambio, el líquido no. El líquido, las partículas, las fuerzas de cohesión y repulsión son casi iguales, se puede decir que son equivalentes. No hay tanta fuerza como para separarlas, ni tanta fuerza como para, de atracción como para mantenerlos en un solo lugar. Entonces, ¿qué ocurre? El líquido, sus partículas,
no están en una sola posición, sino comienzan a trasladarse, comienzan a moverse. ¿Una sobre quién? Sobre otras, ¿no? Se comienzan a mover, una sobre otra. A eso se le llama fluidez. Fluyen los líquidos, ¿ya? Debido a que las fuerzas de cohesión y atracción son casi equivalentes. Cohesión, atracción y repulsión son casi iguales, ¿no? Casi equivalentes, o equivalentes, ¿no? Ahora, en un gas ya no, pues en un gas la fuerza de repulsión, ¿no? Son las que van a predominar en este caso, ¿no? Y las partículas van a estar dispersas en estado libre. Y ahí estarían los tres estados de agregación tan importantes, ¿ya? Ahora, como ya les dije, estos estados puede pasar, sólido puede pasar a líquido, líquido puede pasar a gas, o hasta gas puede pasar a sólido, perdón, de sólido a gas sin pasar por líquido. También gas puede pasar a líquido y líquido puede pasar a gas. Hasta el estado gaseoso puede pasar al estado líquido, sin pasar por sólido, sin pasar por líquido. Entonces, todos estos cambios físicos, porque son cambios físicos, ¿ya? Todos estos cambios físicos van a tener un nombre. Por ejemplo, cuando pasamos, ¿qué cosa? Un sólido a un líquido. ¿Cómo lo vamos a llamar? A ver, un ejemplo. Fusión. Cuando pasamos un líquido a un gas, ¿cómo lo vamos a llamar? Ya, eso. Lo que hay que ver. ¿Cómo van a llamarse estos procesos? ¿No? Entonces, entramos a cómo se llaman estos procesos. A ver, ustedes, le voy a dar un minutito para que piensen y después me comiencen a indicar. ¿Ya? Un minutito, a ver. Para que piensen, para que un minutito para que piensen cómo se llaman los procesos. ¿Ya? ¿Lo pensaron? Yo ya les había dicho uno, ¿no? Yo ya les había dicho uno. Les había dicho cuando un sólido pasa a líquido. ¿Cómo se le llama a este proceso? Se le llama fusión. ¿Cómo se le llama a un líquido cuando pasa a gas? ¿Se acuerdan? Se le llama vaporización. Ahora, ¿cómo se le llama cuando un gas pasa a sólido, pero sin pasar por líquido? No pasa por líquido, directamente a sólido. A esto se le llama sublimación, ¿no? O de sólido, perdón, de sólido a líquido, a gas. De sólido a líquido, de líquido a gas. Ahora de sólido directamente a gas. Se le llama sin pasar por líquido, de sólido a gas. Se le llama sublimación. Ahora, todo esto ocurre cuando tú lo calientas. Claro, tú le das calor a este sólido, entonces el sólido comienza a absorber ese calor. Y al absorber ese calor se comienza a derretir, pues se vuelve líquido. Y a ese proceso de absorción de energía en forma de calor son procesos, ¿qué cosa? Endotérmicos. Absorben energía al calentarlo. Sigues calentándolo, esto sigue absorbiendo calor y se vaporiza, ¿no? Ya está. De gas al sólido también. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, de gas a sólido, ustedes han visto, ¿no? El famoso, ¿qué cosa? Hielo. De sólido a gas, perdón. Hielo seco. El hielo seco no es hielo de agua, no es hielo común.
Hielo seco es dióxido de carbono en estado, ¿qué cosa? Sólido. Si tú lo pones a la temperatura ambiente, este dióxido de carbono, simplemente, inmediatamente de sólido pasa, de sólido pasa a ¿qué cosa? A gaseoso. ¿Y por qué pasa gaseoso? Porque su estado natural es el gas, pues. A la temperatura ambiental, ¿no? Está en estado gaseoso, porque el hielo seco hay que conservarlo en determinados lugares, ¿no? De bajas temperaturas, para que se mantenga. Pero si lo sacas al ambiente, inmediatamente pasa a su estado natural, que es el gaseoso, sin pasar por líquido. Ahora, lo contrario, cuando un gas pasa a líquido, se le conoce con el nombre de licuación. Y un líquido pasa, ¿qué cosa? A sólido, se le conoce con el nombre de solidificación. Y cuando un gas pasa a sólido, pero sin pasar por líquido directamente, se le llama sublimación inversa, también llamada deposición o compensación. Muchos a veces dicen sublimación directa. No existe sublimación directa, solamente sublimación. Ahora, cuando ocurre el proceso contrario, ahí sí ya le ponemos inversa. Pero en sí el proceso es solamente llamado sublimación. Y eso es debido a que tú ya le comiences a quitar, ¿qué cosa? ¿No? Energía. O sea, tú tienes acá este líquido, ¿no? Por ejemplo, agua, lo pones en el congelador, en el refrigerador, entonces lo que va a pasar es que este líquido comienza a liberar, ¿qué cosa? Calor. Y al liberar calor se comienza a solidificar, ¿no? Se vuelve hielo, pues, ¿no? Libera. O sea, es un proceso exotérmico debido a su enfriamiento. Los procesos endotérmicos absorben, los procesos exotérmicos liberan, ¿ya? Listo. Ahora, todos estos cambios, ¿no? De estado son cambios físicos, pero también hay otros tipos de cambio. A ver, no solamente físicos, también hay químicos y hasta nucleares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cambio físico, químico y nuclear? El cambio físico, lo único que va a cambiar es la composición física de la sustancia, nada más, ¿no? Físicamente cambia nada más, ¿no? O sea, forma, ¿no? Pero no cambia la composición química de la sustancia, o sea, no cambia la sustancia química sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo tengo acá agua, lo hiervo, pasa a agua, ¿sí? Pero agua en estado líquido, agua en estado, ¿qué cosa? Gaseoso. Sigue siendo agua. Y ese es un cambio físico, es la ebullición. La ebullición es un cambio físico, la evaporación es un cambio físico, ¿no? Todo lo que hemos visto hace un momento. Romper un lápiz, ebullición del agua, laminado de un metal, disolución de azúcar en agua. Muchos creen que cuando echan azúcar en el agua, acá hay una reacción química. No, cuando echas azúcar en agua, ¿qué va a pasar? Acá sigue habiendo qué cosa, azúcar, ¿no? Azúcar y agua. No cambia. No hay una reacción química que transforme la sustancia que comience a reaccionar el agua con el azúcar. No, sigue habiendo agua y azúcar. Por eso que podemos separarlas, ¿no? Los cambios químicos, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay un proceso de formación de nuevas sustancias. La corrosión, la digestión, la combustión, la fotosíntesis, estos son cambios químicos, ¿ya? Por ejemplo, si tú dejas un pedazo de hierro a la intemperie, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a reaccionar con el oxígeno y después de un tiempo va a comenzar a verse una sustancia de color medio rojiza. ¿Qué es? Es óxido que se ha formado, óxido férrico, ¿no? Entonces, este hierro y este oxígeno han reaccionado para formar, ¿qué cosa? Una nueva sustancia con propiedades totalmente distintas a la que había. Esa es la corrosión, pues, ¿no? Los cambios nucleares no. Los cambios nucleares sí, ahí sí ya se va a formar. ¿Qué va a pasar acá? Acá se va a formar nuevos elementos, acá no. Hierro con oxígeno formas óxido de hierro. Ahora sigue habiendo hierro,
y sigue habiendo oxígeno. O sea, la sustancia habrá cambiado, pero no los elementos. Los elementos se mantienen. En cambio, acá no. Tú puedes tener hidrógeno y lo puedes hacer reaccionar con otro hidrógeno. Y estos hidrógenos, al reaccionar, se fusionan para generar helio. ¿Estamos? Ahora, ¿y por qué? Ahora, el hidrógeno en su estructura tiene un protón. Este hidrógeno en su estructura tiene un protón, o sea, es un núcleo. Tú sabes que el átomo está formado por una parte central llamada, ¿qué cosa? Núcleo. ¿No? Entonces, el hidrógeno acá solamente tiene un protón nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este hidrógeno con otro hidrógeno que tiene un protón se van a unir y se va a formar un núcleo de 2 protones. Y un núcleo que tiene 2 protones ya no es hidrógeno, sino es un elemento llamado helio. Entonces ya acá ya cambió. 2 protones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué podemos decir? Que acá lo que está ocurriendo es que se está fusionando, se está uniendo los núcleos de 2 átomos para formar un núcleo más pesado, con la consecuencia de un elemento totalmente distinto, porque un elemento se caracteriza por la cantidad de protones que tiene. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2 protones. Aquel elemento que tiene 3 protones es el litio. Aquel elemento que tiene 4 protones es el berilio. ¿No? El que tiene 5 protones es el boro. El que tiene 6 protones es el carbono. O sea, los elementos se caracterizan por la cantidad de protones que tiene. O sea, ya vamos a ver más adelante qué es el número atómico. ¿Mm? Entonces acá tú puedes tener los procesos, ¿no? Por ejemplo, romper un lápiz, ¿no? Ebullición del agua y laminado de un metal. Son procesos, ¿qué cosa? Físicos. Pero los procesos químicos ya no. Acá la combustión, ¿no? Combustión durante la quema de papel. El papel contiene carbono y cuando lo hace reaccionar con el oxígeno mediante una pequeña cantidad de calor, el carbono y el oxígeno reaccionan para formar ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces ahí sí ya estamos, ¿qué cosa? Frente a un cambio de sustancias. La corrosión también, ¿no? Del hierro, como ya les había dicho, ¿no? El hierro con el tiempo reacciona con el oxígeno del ambiente y se forma óxido férrico, por eso ese color característico que es medio rojizo. La digestión, ni qué hablar, pues, ¿no? Tú ingieres alimentos y estos alimentos se procesan de tal manera que se descomponen para formar nuevas sustancias que tú la vas a absorber. Son procesos químicos. ¿Mm? ¿Listo? Profesor, no se le escucha. Ay, perdón. Tú tienes, gracias, sí, siempre que ocurra eso, páseme la voz, ¿ya? Por favor, le agradecería bastante. A veces muevo mi micro, se mueve por casualidad. Listo. Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, el uranio que tiene 92 partículas en su núcleo. Vamos a bombardearlo con quién? Con neutrones. Entonces rompemos el núcleo del uranio y se comienzan a formar núcleos más pequeños. Uno de 52 protones, que es teluro, y otro de 40 protones, que es zinc, ¿no? Teluro y zinc. Entonces se formaron 2 elementos nuevos. Entonces ahí hay una fisión nuclear, donde el uranio se transformó en teluro y zinc. Ya, igualmente acá. Este no es zinc, este es circonio. Este debe ser circonio. Ya, 40. Ya. Igualmente acá la fusión nuclear.
Ya de la fusión, ¿no? Un protón se unen para formar un átomo con dos protones liberando neutrones. Pero siempre en estos procesos o cambios nucleares, siempre se libera grandes cantidades de energía, como en la bomba atómica, pues un proceso de fisión nuclear. Y hay bombas actuales, las bombas nucleares, ¿no? En este caso de fusión, que son las bombas de hidrógeno. Por eso le dicen bomba H, le dicen, ¿no? Bomba de hidrógeno, pues. ¿No? Decían, ¿qué es la bomba H? Es un secreto, H. ¿Qué será? H es hidrógeno, pues. ¿No? ¿Estamos? Energía. La energía, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo ustedes pueden definir energía? ¿Qué es la energía? Todos los cuerpos poseen energía. Y si un cuerpo cambia, también cambia su energía, ¿no? Porque la energía es todo aquello capaz de poder realizar trabajo. El trabajo se supone que es una forma de energía. Tú, cuando realizas un trabajo al moverte, tú caminas, ya estás caminando, ¿no? Tú cuando realizas el trabajo al moverte, es porque tienes qué cosa, energía. Entonces la energía es todo aquello capaz de poder realizar un trabajo, movimiento, cambio. ¿Mm? Ahora, y la energía es igual al trabajo, ¿no? El trabajo en sí realmente es una forma de energía, ¿ya? Tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades? En el sistema internacional se miden ¿qué? En joule. ¿Se acuerdan? Un joule es igual a ¿qué? A un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ese es un joule. También se mide en ergios. Pero cuando es ergios, ya entonces sería un gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, para que la energía esté en joule, la masa debe estar en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Pero si tú quieres que esté en ergios, debe estar la masa en gramos y la velocidad en centímetros sobre segundos. Porque la energía es masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Ahora. Pero también podemos tener esta relación de joule con ergios. ¿Qué me dice? Que un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Y hasta calorías, ¿no? Que una caloría es 4,18 joules. ¿Ya? Entonces, acuérdense nomás que un joule es igual a que a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo a la menos 2 o por segundo a la menos 2, como ustedes lo quieran denominar, que equivale a un newton por metro, porque newton es kilogramo por metro por segundo a la menos 2, ese es newton, newton por metro, este es newton por metro, ¿ya? Eso ya vimos la clase pasada en lo que vimos sistema internacional de unidades. ¿Cuáles eran las unidades de energía? En el sistema internacional, Joule. Ahora, cantidad de calor. El calor es una forma de energía. ¿Y cómo medimos esa cantidad de calor? Pues la medimos de acuerdo a la masa del cuerpo, a su calor específico y a la variación de temperatura que puede experimentar el cuerpo. Entonces, la energía que libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos, o sea, es la energía, ¿no? Entonces, tú tienes acá, como ya les dije, ¿no? Todo cambio está asociado a una cantidad de energía. No puede haber un cambio sin que no existe energía. Si cambia un proceso, es porque está cambiando la energía también, ¿ya? Entonces, la cantidad de calor.
Es la energía que se libera o absorbe en las reacciones químicas o cambios físicos, ¿no? Siempre se va a absorber o liberar una cantidad de calor. ¿Y cómo la vamos a medir esa cantidad de calor o esa energía que se ha absorbido o liberado? Pues simplemente mediante una formulita que me dice calor, que se representa así, es masa por calor específico y por la variación de temperatura. Donde masa por calor específico simplemente es capacidad calorífica por la variación de temperatura. Multiplicas esto por esto, te sale la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Ahora, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿De qué depende el calor? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si tú tienes una olla? ¿Ya? Una olla de aluminio, ¿ya? Entonces, tienes una masita. Ya una ollita pequeña, de unos 50 gramos. Ahora, tú tienes una olla más grande, ¿no? De, digamos, 1 kilogramo, 1000 gramos, también de aluminio. Ahora acá hay una masa, y acá hay una masa. Ahora, ¿quién necesitará mayor cantidad de calor para que se caliente? ¿Una olla de 50 gramos o una olla, ¿no?, de 1 kilogramo? Por supuesto, quien va a necesitar mayor cantidad de calor para que se caliente, ¿quién es? La olla más grande, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando más masa, más calor. O sea, la masa es directamente proporcional al calor. A mayor masa, mayor calor. Absorbe o libera. En este caso, está absorbiendo. Ahora, el calor específico. El calor específico va a depender de la sustancia. No todas las sustancias absorben igual cantidad de calor. Digamos que tú tienes acá una olla de hierro, ya, de 100 gramos, y una olla de aluminio de 100 gramos. O sea, la masa es la misma. Ahora, pero este es hierro y este es aluminio. ¿Tú qué crees que quién calentaría más rápido? ¿El hierro o el aluminio? ¿Quién absorbe mayor calor? ¿El Pues hierro? no, el aluminio. Por eso que las ollas están hechas de aluminio. ¿No te has dado cuenta? ¿No? Porque antiguamente cocinaban con ollas de hierro. Imagínate cuánto calor necesitaban, ¿no? Para que se caliente esta olla. Ahora no, pues ahora las ollas son de aluminio, son más livianas y absorben más rápido calor. Y a ese calor se le llama específico. Es la cantidad de calor que puede absorber específicamente una sustancia. No todas las sustancias absorben la misma cantidad de calor. No todas las sustancias se calientan de igual manera. ¿Ha quedado claro? Por eso que el calor específico depende, o sea, el calor depende del calor específico de la sustancia. Si el calor específico es mayor, absorberá mayor calor. Si el calor específico es menor, absorberá menor calor. O sea, depende del calor específico. ¿No? Y todas las sustancias, hasta el agua tiene su calor específico. ¿Mm? El agua y el alcohol, el agua, todos tienen su calor específico. No todos absorben la misma cantidad, ¿no? Entonces para eso le van a dar. Y el calor específico siempre, 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 siempre va a ser un dato, porque no se pueden aprender todos los calores específicos, pues hay una tabla de eso. Eso ya es un dato, ya, eso ya es un dato ya. ¿Mm? Ya. Ahora también va a depender de la variación de temperatura. Por ejemplo, yo tengo acá la ollita de 50 gramos de aluminio. Ya tienes la masa y ya tienes qué cosa, la sustancia que tiene un calor específico. Ahora, esta ollita está a una temperatura, digamos, de 10 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? La voy a calentar. Entonces, de esta temperatura inicial, lo comienzo a calentar hasta llegar a una temperatura de 80 grados Celsius, a una temperatura final. Entonces, ¿qué ha tenido que pasar para que esta olla de 50 gramos pase a 80 gramos? De 10 grados Celsius pase a 80 grados Celsius. Has tenido que calentarlo, entonces la olla ha tenido que absorber calor. Entonces ha habido una variación de temperatura. Acá ha habido una variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial.
¿Cuánto ha sido la variación de temperatura? Para que de 10 vaya a 80 ha tenido que subir 70 grados Celsius. Ahora, si tú lo quieres llevar a 100 grados Celsius, temperatura final 100 grados Celsius, necesitas darle más calor todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando más, ya a 100 grados ya sería, ¿qué cosa? 90 grados Celsius. Cuando más variación de temperatura presente, ¿no?, el cuerpo al calentarse, simplemente más calor va a tener que absorber. Se supone que de 10 a 80 y de 10 a 100 no es lo mismo, pues. Acá ha absorbido mayor cantidad de calor para llegar a 100. En cambio acá no. Y así como puede absorber, puede liberar. Esto se puede enfriar también, ¿no? Lo metemos al congelador y lo podemos enfriar a 10 grados Celsius, o lo podemos enfriar pues hasta, digamos, hasta menos 50 grados Celsius. Menos, entonces hay una diferencia de temperatura muy grande, ¿no? ¿Quedó claro? Entonces ya sabemos, ¿no? Donde Q es la cantidad de calor que se puede medir en calorías o en Joule, pues, ¿no? Hasta en ergio se puede medir, ¿no? Que es una unidad de energía. Ya, pero Joule es el sistema internacional. Sí, ¿qué cosa es? El calor específico, ¿no? Y el calor específico tiene esta unidad. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esta unidad? Simplemente sale de acá. Miren, la masa en qué está, en gramos. Necesariamente debe estar en gramos. Calor específico, ¿en qué estará? Temperatura debe estar en grados Celsius y el calor, digamos que esté en calorías. Entonces, para yo hallar el calor específico, su unidad, ¿qué tendría que hacer? Dividir, pues esto lo paso y esto lo paso a los miembros. Entonces, calor, ¿no? Calor específico es igual a que al calor sobre la masa y por la variación de temperatura. Entonces ya sale la unidad del calor específico. Caloría, gramos, grados Celsius. ¿No? Caloría, gramos por grados Celsius. Esa es la unidad de calor. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, si tú quieres hallar el calor, entonces tú tendrías la temperatura, grados Celsius. Calor específico, caloría, gramo por grados Celsius. Vas a multiplicar a grados Celsius. Y la masa debe estar en gramos. Entonces tú multiplicas, gramo con gramo se va, Celsius con Celsius se va, y me queda caloría, que es la unidad de calor. ¿Ya? Y la variación de temperatura ya sabemos que es variación, temperatura final menos la inicial, ¿no? Sí, ¿qué cosa es C? Capacidad calorífica. Ya esto solamente es cuestión de multiplicar la masa por calor específico, daría la capacidad calorífica. Si tú le multiplicas la variación de temperatura, tendrías el calor que ha absorbido o liberado. ¿Ya? Ya saben. C es masa por calor específico, que es la capacidad calorífica. Y ya nosotros tenemos las unidades, ¿no? Ya sabemos que un joule, aquí es igual a un kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Y una caloría es 4,18 joules. Son unidades, ya, son equivalencias. Y un joule es igual a 10 a la 7, ¿qué cosa? Ergios, ¿no? O sea, podemos colocar el calor en qué, en joule, en calorías o hasta en ergios, ¿no? Y para eso necesitamos estas equivalencias que ya la hemos visto. A ver, un problemita, ¿ya? Un ejercicio. Ejemplo 1. ¿Qué me dice en este ejemplo? ¿Qué me dice? El aire es un fluido que se utiliza en los equipos de secado de frutas. Si 50 kilogramos de aire ¿ya? Elevó su temperatura desde 25 grados Celsius hasta una temperatura final de ¿qué? De 45 grados Celsius. Ya elevó su temperatura. Esta masa de aire elevó su temperatura. Determine la cantidad de calor en kilocalorías, o sea, determine Q, la cantidad de calor, no sé, en kilocalorías, ¿ya? Necesario para dicho proceso. Entonces, como tú observarás, y me dan como dato, ¿cuál? Calor específico del aire. Entonces yo digo, calor, ¿a qué es igual? A la masa del cuerpo, o sea, la masa del aire, multiplicado por quién? Por el calor específico del aire. ¿Y por quién? Por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Tienes todo? Sí. Masa del aire,
lo tienes, calor específico, lo tienes como dato, y la variación de temperatura que te saldría 45 menos 25, ¿no? Y lo podrías hallar. ¿Estamos? Pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Miren el calor específico. ¿En qué te va a salir el calor? En calorías. Pero acá es gramos. Entonces, la masa no puede estar en gramos. Tienes que pasarla, ¿qué? De kilogramos a gramos. Para que puedas reemplazar en esta fórmula. Acá la masa debe estar en gramos. Y la variación de temperatura debe estar en grados Celsius. Si te dan Kelvin, tendrías que pasarlo a Celsius, ¿no? Bueno, ¿no? Pero generalmente le dan en Celsius. Entonces ya tendrías, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir solución. ¿Qué tengo como dato? La masa de 50 kilogramos. La temperatura inicial de 25 grados Celsius. La temperatura final de 45 grados Celsius. Y me piden el calor, pero en kilocalorías. Pero acá el calor, ¿en qué te va a salir? Te va a salir en calorías. Y ya después lo tienes que pasar a kilocalorías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. ¿Qué es? Calor, la cantidad de calor es la masa por calor específico por la variación de temperatura. Ya, la masa, ¿cuánto es? 50 kilogramos. Pero esos 50 kilogramos yo lo tengo que pasar a gramos. Entonces yo sé pues que un kilogramo equivale a ¿qué? A 1000, ¿qué cosa? Gramos. Kilogramos, 1000 gramos, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, pues. Un kilogramo, 1000 gramos. ¿Por qué lo pongo abajo? Porque quiero eliminar, pues, kilogramos. Un kilogramo es 1000 gramos. Lo quiero eliminar. Y se elimina, pues. Kilogramo. Un kilogramo se va y me queda gramo. Entonces, ¿ya cuánto tendrías? 5 por 10 a la 3. No, 10 a la 4. Acá, uy, ay, ay. Acá me equivoqué. Puesto 5 por 10 a la 3. Este es 5 por 10 a la 4, ¿ya? Ya, vamos a hacer las correcciones. Disculpen ahí, me he equivocado. Ya, ¿por qué 5 por 10 a la 4? Acá es 50, pues. 50, 5 por 10. Por 10 al cubo, ¿cuánto me daría? 5 por 10 a la 4. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? Ya. 5 por 10 a la 4. Ya. ¿Cuánto me va a salir? ¿No? Ah, ya tengo. Ahora la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 45. Temperatura inicial, 25. Entonces sería 45 menos 25, que me daría 20 grados Celsius. Ya tengo la variación de temperatura, ya tengo la masa y el calor específico que lo tengo como dato. Entonces, reemplaza. En el calor, ¿qué tendría? Masa del aire, calor es masa del aire, calor específico del aire, variación de temperatura. ¿Mm? La masa del aire, ¿cuánto es? 5 por 10 a la 4. Bien, acá ya me equivoqué. 5 por 10 a la 4. Ya, 5 por 10 a la 4 gramos. Por 0,17 calorías por 20 grados Celsius, ¿no? Este es masa, calor específico y variación de temperatura. Ahora, grito con gramito se va y lo único que me queda, Celsius con Celsius también se va y por supuesto que me va a quedar calorías. ¿Cuánto me va a salir? 0,17, ¿no? 0,17, ¿no? Ahora, ¿por cuánto? 20, fíjense, 20 por 5 sería 100, que sería 10 al cuadrado. Con este 10 a la 6, ¿no? Con este 10 a la 4, 10 al cuadrado, con 10 a la 4 sería 10 a la 6. Ya ven, no dije, ya cambia todo, pues. 10 a la 6, ¿ya? Estamos cambiando, estamos arreglando. Ya, pero yo no quiero en calorías, yo quiero en kilocalorías. ¿Y tú qué debes saber? Debes saber que una kilocaloría es igual a 1000 calorías, pues 1000 calorías. Kilo es 1000. Entonces una caloría es 1000 kilocalorías. ¿Qué se va a cancelar? Caloría con caloría se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Kilocalorías. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 0,17, 10 a la 6. Entre 10 a la 3, acá sería 10 a la 3. Otra vez. Ya ven, todo cambió. 10 a la 3. ¿Ya? Solamente la potencia, un 10. 10 a la 3. Ahora, poniéndolo en la notación científica, ¿cómo sería?
corres la coma decimal, sería 1,7 por 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 por 10 a la 3, 10 al cuadrado. Entonces sería 1,7 por 10 al cuadrado. Discúlpenme, jóvenes. Pero creo que me han entendido. 10 al cuadrado. ¿Ya? Ya lo arreglé también. Un pequeño error que no me había dado cuenta por hacer la solución. No acá. Parece cuando uno lo tipea un poquito que me confundo en algunos números. Bueno, pero no siempre. Bien raras veces. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahí estaría. ¿Ya? Ya tengo el calor ya. Así de sencillo. Ahora, sigamos. Lo térmico. El equilibrio térmico ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzarán finalmente la misma temperatura. Esta temperatura de equilibrio o temperatura final. Esta temperatura se le llama temperatura de equilibrio o temperatura final. ¿Ya? ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué pasaría si tú has estado haciendo deporte? Has estado corriendo, ¿no? Has estado corriendo. Has estado haciendo deporte tú. ¿Mm? Ahora, y vas a tu casa. Y vas, pero llegas con sed, pues cansado, ¿no? Con sed llegas. Ahí le dices, mamá, quiero agua. Ya te vas al frigidero y agarras un poco de agua helada, ¿no? Una cantidad de agua helada y te dice, y tú lo vas a tomar. Y tu mamá te dice, no tomes, te vas a enfermar, claro, porque un cambio de temperatura brusco puede generar un problema en los pulmones, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, ahí hay agua caliente, entonces ahí tú ves y agarras y hay agua, ¿qué cosa? Caliente, está hirviendo el agua, 100 grados, recién lo ha hecho calentar. Toma agua caliente. Entonces tú dices, no, me va a quemar. ¿Y ahora qué hago? Voy a tener que esperar que enfríe un poco el agua para tomarla. Entonces, ahí donde viene tu idea. ¿Cuál sería tu solución salomónica? ¿Cuál sería tu solución salomónica si tienes agua caliente a 100 grados y tienes agua fría a 0 grados? Mezclar las dos. Muy bien, ahí está. Tú lo has dicho. La mezclamos. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar si la mezclamos? Pues el agua fría va a comenzar a aumentar su temperatura y el agua caliente va a comenzar a bajar su temperatura. ¿Estamos? Entonces yo digo acá, el agua fría aumenta su temperatura. El agua caliente disminuye su temperatura. Llega un momento en el cual la temperatura de estos dos, como has mezclado, se equilibran, o sea, están. Esta es la temperatura, ¿no? Acá una temperatura inicial y subió. Acá una temperatura inicial del agua y bajó. Pero llega un momento en el cual hay una temperatura final. Y esa temperatura final es una temperatura de equilibrio entre las dos cantidades de agua. Entonces ha habido una transferencia de calor. ¿De dónde a dónde? A ver, ¿cómo se ha transferido el calor? El calor se ha transferido del cuerpo más caliente al cuerpo más frío o del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. ¿Cómo se ha transferido? ¿Del caliente al frío o del frío al caliente? ¿Cómo ha sido la transferencia de calor? Ha tenido que haber una transferencia de calor. Entonces la transferencia de calor ha sido del cuerpo de mayor temperatura. Claro, del más caliente, esta cantidad de agua caliente se ha transferido ¿a qué? Al más frío. Entonces ha habido una transferencia de calor, de ese Q. No se transfiere del más frío al más caliente, sino del más caliente al más frío. Claro, la cantidad de calor que tiene este cuerpo caliente comienza a aportarla al que tiene más frío y el frío comienza a absorber. Entonces el cuerpo de menor temperatura comienza a absorber, a ganar calor y el cuerpo de mayor temperatura comienza a perder calor. Entonces va a haber un calor perdido y un calor ganado. De tal manera que al último me quedará una temperatura de equilibrio y esta temperatura de equilibrio es la temperatura final, pues.
¿no? Ya ni estará tan fría ni estará tan caliente, entonces estará tibia como para tomar, ¿no? O dependiendo de tú cuánto le hayas echado de repente le echaste más masa de agua caliente que de fría, o más fría que caliente, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ya el cuerpo se va a equilibrar. Y tú lo habrás hecho cuántas veces, ¿no? En tu casa. O sea, es algo que nosotros comúnmente hacemos, ¿no? ¿Ya? Entonces va a haber una transferencia de calor. ¿Ya? El calor ganado y el calor perdido. Ahora, según la ley de termodinámica me dice que el calor que ha ganado un cuerpo más el calor que ha perdido un cuerpo siempre va a ser siempre va a ser igual a cero. Siempre. La suma de los calores. ¿Por qué? Porque es como decir, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un lápiz? Ya yo tengo mi lapicito. Y te lo doy a ti. Ya tú agarras el lapicito. Esta masa de lápiz va a ser igual a la masa de lápiz que has recibido. ¿Sí o no? Entonces yo he perdido este lápiz y tú lo has ganado. Por lo tanto, la suma de estos dos me va a dar cero, pues. ¿Por qué? Porque lo que has perdido, tú lo has ganado. Entonces, la suma de los dos. Entonces, el calor perdido más el calor ganado es igual a cero. Ahora, si yo paso al otro miembro el calor perdido, entonces el calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido, ¿no? Ahora, este signo es muy importante que le pongas a un calor perdido. Perdido quiere decir que está liberando calor. Ganado quiere decir que está absorbiendo calor. Yo voy a tener que decir que se cumple lo siguiente, que el calor ganado más el calor perdido siempre va a ser cero. Ahora, si yo paso al otro miembro, entonces yo tendría que calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Ha quedado claro? Ahora, y este signo es muy importante. No, profesor, yo calor ganado igual al calor perdido. Si tú no le pones el signo, te va a salir otra respuesta. Y de las alternativas que vas a tener, no va a haber ni una. O de repente hay, pero la incorrecta. Es muy importante este signo. ¿Y saben por qué? Porque cuando hacemos las operaciones matemáticas, el signo influye bastante. Es lo mismo decir 7 menos 2 que 2 menos 7. ¿Mm? ¿Cuánto sale acá? 5. Positivo. ¿Cuánto sale acá? Menos 5. Negativo, matemáticamente. Entonces no es lo mismo decir más 5 que menos 5. Pero ¿qué pasaría si tú quieres que estos dos valores te salgan igual? Entonces simplemente a esta diferencia le pones un signo negativo. Y si tú le pones un signo negativo, por supuesto que te sale menos, con el menos más. O simplemente este menos lo introduces acá, entonces este menos por más y menos por menos. Ya, entonces acá tendrías 7 menos 2, o sea, se invierte también. Entonces ahí sí, 7 menos 2 te sale 5. Entonces no es lo mismo decir 7 menos 2 que 2 menos 7. No es lo mismo decir 7 menos 2 que 2, ¿qué cosa? Menos 7. Pero sí es lo mismo decir 7 menos 2 que menos 2 por 2 menos 7. Eso sí es lo mismo. Entonces el signo está involucrando, ¿qué cosa? Un cambio, ¿no? Por eso este signo va a involucrarse mucho. ¿Y dónde va a estar eso? Es que el calor trae consigo variación de temperatura. Y la variación de temperatura es una diferencia, temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, este signo puede, si esto le pones un signo delante, esto se invierte, pues. Si no le pones un signo, entonces quedaría así. Y entonces las operaciones matemáticas van a ser totalmente distintas. Es muy importante el signo, ¿ya? Y nunca se olviden de eso. Y siempre al perdido, no al que se haya perdido, no, al calor perdido, al que ha liberado, es el que va a llevar el signo negativo. Ya, entonces ya saben, ¿no? Veamos un ejemplo. Me dice, dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura.
Siempre. Siempre del mayor al de menor. El mayor pierde y el menor gana, absorbe. El mayor pierde y el mayor gana, ¿no? Libera y el otro absorbe. Hasta alcanzar un equilibrio térmico. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahora me dice, si 200 gramos de plata, entonces yo tengo acá un poco de plata, 200 gramos de plata, a la temperatura de 80 grados Celsius, esa es la temperatura inicial de la plata, se introduce en un recipiente que contiene 500 gramos de agua, entonces yo tengo acá mi recipiente de agua, cuya masa es 500 gramos de agua, a una temperatura inicial de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. Entonces yo esta plata lo voy a introducir en esta cantidad de agua. Ahí. Entonces yo tendría así. Tendría acá la plata y acá tendría la cantidad de agua. ¿Ya? Ahora, determina la temperatura final de la mezcla. O sea, me piden determinar la temperatura final. O sea, la temperatura de equilibrio. Pues eso me piden, X. Y por supuesto que me va a salir en grados Celsius. Ya, ahora, ¿de dónde iría el calor? ¿De 80 grados a 20 grados? ¿O de 20 grados a 80 grados? ¿De dónde iría? ¿De 80 a 20 o de 20 a 80? ¿Cómo se transfiere ese calor? ¿De dónde a dónde iría el calor? ¿De dónde a dónde iría la transferencia de calor? ¿Del cuerpo de mayor temperatura? Bien claro me dice. Hacia el cuerpo de menor temperatura. O sea, la transferencia de calor sería así. Y no así. Entonces, la plata es la que transfiere, ¿qué cosa? El calor al agua. Ahora, ¿y qué sabemos? Que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Ahora, ¿quién está perdiendo calor? La plata es el que está perdiendo calor. Entonces, el calor perdido de la plata. Y acá vamos a tener calor ganado del agua. Y yo sé que el calor perdido de la plata y el calor ganado del agua van a ser iguales. Pero el calor perdido tienes que ponerle signo negativo. Siempre el calor perdido, signo negativo. ¿Ha quedado claro? Porque tú lo pasas a otro miembro, pues, ¿no? Este calor ganado, este calor perdido, lo vas a pasar al otro miembro. Y sale menos, negativo. ¿Ya? Entonces tú tendrías así, ¿no? Ya te di la idea. Ahí tienes un poquito de plata y el recipiente. ¿Cuánto de plata? Ah, ya. Y la plata y el agua se van a mezclar, de tal manera que quedará así. Plata con agua. ¿Cuánto de masa de la plata? 200 gramos de plata. A una temperatura inicial de 80 grados Celsius de la plata. ¿Qué masa del agua? 500 gramos. Con una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando tú le echas la plata en el agua y se mezcla? ¿De dónde a dónde va? ¿De 80 a 20 o de 20 a 80? Por supuesto que va a ir de 80 a 20. Entonces, ¿qué? Cuando tú mezclas, va a haber una temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, que le vamos a poner X grados Celsius. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces tú debes saber que calor ganado más calor perdido es igual a cero. Eso ya lo debes saber. Y el calor se desplaza de 80 ¿a dónde? A 20. O sea, se desplaza así. Ese es el calor. Así es como se desplaza el calor. Entonces la plata es el que pierde calor. La plata es el que pierde. Y el agua es el que gana. Entonces el calor perdido de la plata va a ser igual al calor ganado del agua. Pero el calor perdido de la plata le pones negativo. ¿Ya? ¿Por qué pasa? Pues no, con signo menos. ¿Ya? Pero esto lo puedes hasta invertir. Y una igualdad, si tú lo inviertes, no altera, pues, ¿no? Ya está. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer. Y tú ya sabes cómo hallar el calor. Tú ya sabes, ya hace un momento hemos visto cómo se halla el calor. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿no? Igualmente va a ser para la plata. La masa por el calor específico de la plata por la variación de temperatura. Entonces acá vamos a tener calor
perdido de la plata, que va a ser esto, y el calor ganado de quién, del agua, que va a ser esto. ¿Ya? Ahí está, ahí están todos los datos que hemos sacado. Ahora sí, ¿qué nos queda? Solamente hacer la solución. Calor perdido de la plata y el calor ganado del agua, ¿cómo son? Iguales. Ahora vamos a reemplazar. Calor perdido, ya saben, calor es igual a ¿qué? A la masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces sería masa de la calor de la plata es igual a ¿qué? A la masa de la plata por el calor específico de la plata por la variación de temperatura de la plata. Igualmente para el agua, ¿no? Calor del agua, masa del agua, calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Ahí está, ¿no? Estamos reemplazando. Ya, ahora, como el calor perdido, acá tiene negativo. Ahora, ¿qué decimos? Variación de temperatura, ¿cómo sería? La variación de temperatura es temperatura final, ¿no? De la plata menos temperatura inicial de la plata, ¿no? Entonces, temperatura final. Pero ya no temperatura final de la plata, sino temperatura final de la mezcla, no de la plata. Ya de la mezcla totalmente. La temperatura final menos temperatura inicial de la plata. Ahí está temperatura final menos temperatura inicial. Calor específico de la plata, masa de la plata. Y acá está el signo negativo, todavía lo tengo. Igual manera para esto, ¿no? Masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y ya saben que la temperatura final para ambos es la misma, pues, ¿no? Tanto para el agua como la plata al final. Ahora, pero como tú ves esto, acá hay un signo negativo. Si yo quiero pasar este signo negativo acá, ¿qué pasaría acá? Ah, lo multiplico, pues entonces este menos con este menos, ¿no? Este menos con este más se hace menos y este menos con este menos se hace más. Entonces sería temperatura inicial, esto se invierte, menos temperatura final. Ahí quedaría. Esto lo invertimos. Pero si le invertimos es porque ya le introduje el signo. Entonces ya tendría masa de la plata por calor específico de la plata, pero ya no tiene el signo porque ya está invertido ya. Ya no tiene signo porque ya lo invertí. Ya está, perdió este signo porque ya está invertido. ¿Ha quedado claro? Acá no hay que invertir nada porque es positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Solamente nos queda reemplazar. La masa de la plata, 200 gramos. Calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado. Variación de temperatura, temperatura inicial de la plata, 80, temperatura final, que es X. Masa del agua, 500 gramos. Calor específico del agua, 1 por calorías gramos. Ya saben que estos son datos que me han dado. Temperatura final, que es X, menos temperatura inicial del agua. ¿Mm? Estamos haciendo reemplazando. Ahora nos queda operar. Ah, pero acá, ¿qué se va a ir? Unidades. ¿Qué unidades se van? Gramitos. Con este gramo se va. Caloría por grado Celsius. Caloría por grado Celsius también se va. Y lo único que me quedaría, ¿qué cosa es? Grados Celsius. ¿Mm? Quedaría así. Ah, y acá también se pueden ir dos ceritos, ¿no? Esos dos ceritos de 500 y 200. ¿Cómo me quedaría? Ya. 2 por 0,056 por 80, ¿sí o no? Menos X. Y 5, ya se fue ese 2 ceros, por 1, que es lo mismo, X menos 20. Entonces ya me queda así ya matemáticamente. Ahora solamente me queda operar. Multiplico 2 por esto y por esto. Y 2 por esto y por X, ¿no? Ya me quedaría así. Igual manera, 5 por X y 5 por 20 es 100. Ahora, mis operaciones nada más me faltan, ¿no? Sería esto, ¿no? Como 5 mayor, esto pasa a restar y 100 pasa al otro miembro, ¿no? Entonces, esto va a ser 100 más 8,96, 108,96. Y 5x más 0,112, 5,112 de x. Ya está. Y ya es cuestión de trabajarlo, ¿ya? Acá no debería haber esto. Ya, se me pasó. Ya, ahí está. Ahora ya esto pasa a dividir, pues, ¿no? 108,96 entre 5,112. ¿Y cuánto te va a salir? 21,34. Te sale una gran cantidad de decimales. Aproximando a 21,3 grados Celsius. Ya lo aproximamos a 21, a una décima nada más. 21, pero hay que ponerlo, ¿qué cosa?
No, así nomás. Entonces ya 21,3 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, me saldrá 21,3 grados Celsius. Y esa es la respuesta. Profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿puede Sí, volver al PPT anterior, por favor, para tomar una foto? ya, ¿cómo no? Pero esto está colgado, vas a estar colgado. ¿Esta? ¿Me dices? Sí, profe. Ya. Gracias. Pero esto lo pueden volver a ver, ¿ah? Porque se cuelga. ¿Listo? Ya, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces vamos a poner acá lo que habíamos hecho, ¿ya? La solución. La temperatura final es 21,3 grados Celsius. Ok. Ya, ahora. Hay una ley que es la ley de la conservación de la materia y la energía. ¿Quién no propuso esta ley? Pues, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Con muchos otros científicos, pero a Albert Einstein simplemente le dio una forma de expresarlo matemáticamente muy sencilla, ¿no? De la ecuación de la energía de Albert Einstein, que la energía es la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ya saben que C es la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, yo tengo que la energía, ya saben, puede estar en joule, puede estar en ergios, también puede estar en calorías, también puede estar la energía, ¿no? Pero generalmente se usa en el sistema internacional, joule. Ahora, ¿dónde M es la masa? Que puede estar en kilogramos o en gramos, depende, pues, ¿no? Si la masa está en kilogramos, entonces la velocidad de la luz debe estar en metros sobre segundo, para que me dé, ¿qué cosa? Joule. Pero si la masa está en gramos, la velocidad de la luz debe estar en centímetros sobre segundo, para que me dé ergio. Un joule es un kilogramo por metro sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y un ergio es gramos por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya depende, por eso que si yo quiero la masa en joule, o si yo quiero la energía en joule, la masa debe estar en kilogramos. Si la quiero en ergio, la masa debe estar en gramos. Y la velocidad de la luz tiene dos valores, que puede estar en metros sobre segundo, que es 3,8 por metro por segundo, o 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, dependiendo, pues, ¿no? Si yo quiero qué cosa, que la energía me salga joule, ¿qué usaré? Esta velocidad. Pero si yo quiero que la energía me salga en ergios, esta velocidad usaré. Y para eso, esto van a ser siempre datos. ¿Ya? Aunque te lo podrías aprender también, ¿no? Ya, un ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice, la energía nuclear es utilizada en muchos países. Usó para su uso industrial y se produce en los reactores de fisión nuclear. Ya, bueno, ese es el enunciado. Acá viene lo interesante. Si se coloca, escucha bien, ¿ah? En un reactor 0,5 miligramos de material radiactivo, o sea, yo coloco en un reactor, ya digamos que he colocado, una masa de ¿cuánto? Una masa inicial de 0,5 miligramos. Determine la energía producida en el sistema internacional. Se supone que esto va a reaccionar nuclearmente de tal manera que se va a producir una energía, se va a liberar una energía. Pero me dicen determinar la energía en el sistema internacional. Y en el sistema internacional la energía lo tengo que hallar en Joule. Si luego de la desintegración quedó un residuo, o sea, ¿qué quiere decir? No todo se desintegró, solamente una parte se desintegró. Una pequeña masita se comenzó a desintegrar, ¿no? Y se transformó en energía. Si después de la desintegración quedó como residuo el 20% de la masa inicial, ya se desintegró, ya se desintegró. Entonces quedó, ¿qué cosa? Un residuo. ¿Cuánto? Esta es la masa residual. Y la masa que quedó es el 20% de la masa inicial, o sea, de esta masa. El 20% de esta masa. Si acá había 100 gramos, me quedó, ¿qué cosa? El 20%, o sea, 20 gramos me quedó.
¿no? De la masa inicial. Entonces, ¿cuánto se transformó? A ver, si yo tenía 100 y quedó 20, entonces, ¿cuánto se ha transformado? 80 gramos, pues. La diferencia, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar esta masa que se ha transformado en energía, ¿qué tendría que hacer? A la masa inicial, ¿no? Restarle esta masa residual, menos el 20% de la masa inicial. La masa inicial menos el 20% de la masa, ¿no? ¿Qué quedó? Me da la masa, pues, ¿no? Porque yo sé que estas dos masas sumaría la masa inicial, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Y yo qué necesito para hallar la energía? La masita que se transformó, pues, o sea, esto. Entonces tengo la masa inicial, puedo sacarle el 20% de esa masa inicial y hacer la diferencia. Y ya tendríamos. Entonces, solución. Yo tengo acá la sustancia química que tiene una masa inicial de 0,5 miligramos. Esto libera una cantidad de energía. Y me dicen que hay la energía en Joule, en el sistema internacional. Ahora, yo sé que para que esto se transforme en energía, hay una masita que se ha transformado en energía. Esa masita. Ahora, ¿qué me dicen? Que después del proceso quedó una masa residual. ¿De cuánto? Del 20% de la masa inicial. Eso es lo que quedó. Ahora, pero yo quiero esta masa. Yo quiero esta masa. ¿No? Yo quiero esa masa. ¿Y cómo podría sacar la masa? Pues a esta masa inicial, quítale esta masa, la masa residual. Y ya tendría la masita que voy a utilizar, que se usó para qué? Para producir la energía. ¿Ha quedado claro? Ahí está, todo eso es lo que vamos a hacer. Ahora solamente me quedaría reemplazar. Solución. Entonces, la masa residual es el 20% de la masa inicial. Hay que sacar la masa residual. O sea, el 20% de los 0,5 miligramos. Y el 20% de los 0,5 miligramos me da 0,1 miligramos. Ya eso ya lo saben, pues, ¿no? 20% de 0,5, ¿no? Ya esto va a ser, pues, un quinto, ¿no? 0,1, pues. Ya ustedes matemáticamente lo hacen. Ahora, entonces, la masa que yo necesito es la masa inicial menos la masa residual. La masa inicial, ¿cuánto era? Era 0,5. Y la masa residual, 0,1. 0,5 menos esa cantidad que quedó, ¿cuánto me da? 0,4 miligramos. Ahora, pero a mí me piden la energía ¿en qué? En Joule. Entonces, esta miligramo debe estar ¿en qué? Kilogramos. Lo tengo que pasar a kilogramos. Ahora, la energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta masita es la que ya tengo ya. Esta masita es la que tengo. Ahora, pero la tengo que pasar ¿a qué? La tengo que pasar tengo la energía en Joule. Entonces hacemos lo siguiente. Yo sé que un Joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos. Tengo que pasar a kilogramos. Miligramos. Ahora multiplico. Yo sé que un gramo es 1000 miligramos. Ya, eso ya lo saben ustedes. Entonces, miligramos con miligramos se va y me queda gramos. Pero yo no quiero gramos, quiero kilogramos. Y yo sé que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, gramos se va y ya tengo kilogramos. Entonces, ¿qué tendría? 0,4 por cuánto? Por 10 pasan arriba a la menos 6. Ahora este es 4 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 6 me daría, pero 10 a la menos 6 me daría 4 por 10 a la menos 7 kilogramos. Entonces ya tengo la masa en kilogramos. Ahora sí, podemos reemplazar. Reemplazando en la fórmula. ¿Qué tendrías? La masa, ¿no? Que es 4 por 10 a la menos 7. Por la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz me dijeron que 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Todo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Operar, pues. 3 al cuadrado, 9. Y 9 por 4, 36. 10 a la 8, 10 al cuadrado, se multiplica. 10 a la 16 por 10 a la menos 7, 10 a la 9. ¿Qué me queda? Me queda kilogramo, metro al cuadrado,
segundo a la menos 2. Y ya, por fin, ¿esto qué cosa es? Joule. Entonces me saldría 36, ¿no? Joule. Ya, ahora acomodando esto, 36 es, ¿qué cosa? Es igual a 3,6 por 10, pues, ¿no? Y por 10 a la 9, 10 a la 1 por 10 a la 9 me daría 10 a la 10, y ahí estaría. Listo, jóvenes. Y esa sería la respuesta. Uy, se nos va el tiempo. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Ha quedado claro todo, jóvenes? ¿Sí? ¿Puede Ya. repetir? ¿Cuál, Sí. hijo? ¿Cuál? ¿Esta partecita? Pero ahí está Ahí. la solución, ¿eh? Ahí está bien explicadita la solución. Esta parte, solamente lo que estoy haciendo es pasar miligramos a gramos. Y eso lo hemos visto como hicimos la clase pasada. La clase pasada hicimos ahí. Profesor, creo que quiere que repita por qué la masa es M inicial menos la M residual. Exacto, sí. ¿Está? Sí, Sí. la amarilla. Acá está, ve, acá está. Ahí está. Por eso expliqué esto. Ya, se supone que acá va a liberar energía. Ya, pero hay una masita que está liberando energía. Esta masa es la que se está transformando en energía. Ahora, ¿tú cómo sacas esta masa? Porque yo, la fórmula de me dice masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué masa? Esta masa que se está transformando en energía. Ahora, pero yo no sé cuánto es esa masa. Me dicen que toda esta masa es 0,5 miligramos. Ahora, si tú a esta masa le quitas esto, te va a quedar esta masita, pues que es la que quieres, ¿no? Y la masa residual, ¿qué me dicen que es esto? La masa residual, lo que quedó, me dicen, es el 20% de la masa inicial. O sea, es el 20% de todo esto. Es como decir, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tienes acá 100 gramos de masa inicial? ¿Ya? Y te quedó una masa residual, te quedó esto, 80 gramos. Ahora alguien me puede decir, ¿cuánto es la masa que perdió? La diferencia, pues, ¿no? Lo inicial menos lo final. Entonces, 100 menos 80 me quedó, esto es lo que he perdido, 20 gramos. Eso es lo que he perdido. Ahora, ¿pero de dónde sale esto? Ya, pues acá de repente me dicen que es que la masa residual es el 80% de esos 100 gramos. El 80% de los 100 gramos es la masa residual. Ya, pues entonces sacas 80% de los 100 gramos. Se va, por eso te queda 80, pues. ¿Ahora sí me has entendido? ¿Sí me has entendido? ¿Quedó claro? Sí. Ya está. Entonces por eso sale, ¿no? Yo le saco el 20% de la masa inicial, de esos 0,5, se queda 0,1. Entonces la masa inicial menos esa masa que ya le ha hallado, que ha perdido, ¿no? Que ha quedado, me sale la masa que quedó, ¿no? 0,5 menos 0,1. Y me sale la masa que quedó, la masa que se transformó en energía. Esta masa que había inicial menos la masa que quedó, me sale la masa que se transformó en energía. Y esta es la que voy a tener que reemplazar. Entonces yo sé que la energía me lo piden en Joule, entonces en Joule yo sé que debe estar kilogramos, ¿no? Entonces estos miligramos lo debo pasar a kilogramos. 0,4 lo paso. Yo sé que un gramo es 10 a la 3 miligramos. Miligramo con miligramo se va. ¿Mm? Uy. Ya. Miligramo con miligramo se va. Ahí tendríamos. Ahora gramos es, un kilogramo es 10.000 gramos. Gramo con gramo también se va. Y me queda ya pues 4 por 10 a la menos 7. 0,4 por 10, esto va a subir, pues, ¿no? 10 a la menos 6. 0,4 es 4 por 10 a la menos 1. Con el 10 a la menos 6 ya sale 10 a la menos 7, pues, ¿no? Y ahora solamente me queda reemplazar acá la masa en la fórmula. Ahí está, de la masa. Y la velocidad de la luz, que ya la tengo, ¿no? Pero todo elevado al cuadrado. Ya ahora solamente que me queda 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. 10 a la menos 7, 10 a la 8 al cuadrado, 10 a la 16. Con 10 a la menos 7, 10 a la menos 7 por 10 a la 16, sale 10 a 9, pues. ¿Ya? Entonces me quedaría, ¿qué cosa? 36 por 10 a la 9. Ya está. Ahora, ¿esto qué cosa es? Kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2. Pasa, pues, ¿no?
kilogramo metro segundo. ¿Y esto qué cosa es? Joule. Ya ahora este 36 lo puedes acomodar, ¿no? 3,6 por 10. Es 36. Por 10 a la 9 me daría 10 a la 10. Uy, ya se me pasó ya. ¿Ya ven? Uy, por repetir otra vez. Listo, ahora sí, jóvenes. Gracias. Gracias, profesor. Ya, le doy la clavecita rapidito, ¿ya? Así rapidito nada más. ¿Mm? La 1, ya se me fue el tiempo ya. Ya hubiese hecho problemas ya. La 2, la B. La 3, la B ya. La 4, la A. La 5, vayan apuntando, ¿ah? La C. La 6, la B. La 7, la C. La 8, la A. La 9, la B. Y la 10, la B. Listo, jóvenes. Y ahí están los problemas propuestos. Luego, jóvenes, hasta luego. Siempre Muchas esto, gracias, profesor. Gracias. ya, Gracias, profesor, cuídese. ya, cuídense ustedes también. Hasta luego.